Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. La señal llegó a través del vacío como un aliento moribundo. Estática, distorsionada y desesperada. SOS, Mayday, bajo fuego intenso. Coordenadas 94 Delta. Por favor. ¿Hay alguien? Luego, silencio. La comandante El Rabaz estaba de pie en el borde de la cubierta de observación de la nave estelar Vanguardia, con los ojos fijos en la vasta vacuidad del exterior. Por un segundo, no dijo una palabra. No era necesario. Todos en el puente sabían lo que significaba esa señal. No era solo otra llamada de socorro de alguna colonia remota. No era solo otra emboscada del dominio Centauri. Esta venía del Bastión Rojo. Un puesto de avanzada olvidado hace mucho tiempo, conocido por su red de defensa imbatible. El Bastión Rojo era la última ubicación registrada de una reliquia de la guerra final de la Tierra. El Titán 001, Goliath. Una máquina tan masiva que tenía su propio sistema climático cuando caminaba. Nadie lo había pilotado en casi 80 años. El hombre que una vez lo hizo era ahora un fantasma, sepultado bajo siglos de archivos de guerra y tinta negra. Pero cuando la humanidad perdió la mayor parte de su flota ante los Centauri hace 3 años, los susurros comenzaron de nuevo. El Titán todavía duerme. Y ahora alguien, algún idiota o algún héroe, había activado una baliza de socorro desde su tumba. Vamos para allá, dijo Baz sin darse la vuelta. Preparen el salto. Su tripulación dudó. El teniente Ree dio un paso al frente. Comandante, con todo respeto, es una misión suicida. Si los Centauri encontraron el Bastión Rojo, probablemente ya lo hayan destrozado. Ni siquiera sabemos si el Titán sigue operativo. Elra se giró para mirarlo. Entonces lo averiguaremos. Esa señal no era automática. Alguien sigue vivo ahí fuera. Y si el Titán sigue en pie, su voz se tornó más oscura, más dura. Entonces es hora de que la galaxia recuerde lo que era la humanidad antes de los tratados. Un tenso silencio llenó el puente antes de que el oficial de timón finalmente asintiera. Coordenadas fijadas. Las estrellas se estiraron y retorcieron mientras la vanguardia saltaba. Abajo, en el Bastión Rojo, el teniente Kai Morren se limpió la sangre de la frente. Su escuadrón había desaparecido, aniquilado en menos de 12 minutos por drones de asalto Centauri. Había logrado meterse en el viejo hangar antes de que pudieran acabar con él, arrastrando su armadura destrozada y su orgullo roto. No esperaba que nadie respondiera a sus SOS. Demonios, apenas recordaba haber pulsado el botón. Fue instinto, entrenamiento, algo que quedaba de una época en que los humanos todavía pensaban que importaban en esta parte de la galaxia. Ahora, mientras las viejas luces del hangar parpadeaban hasta encenderse, una por una, se dio cuenta de algo aterrador. El Titán todavía estaba aquí. Se erguía como un dios caído en el centro del hangar, silencioso y monstruoso, cubierto de polvo, con su armadura agrietada y quemada en algunos lugares, pero inconfundiblemente entero. 40 metros de altura, pintado de negro y plata, con un débil resplandor rojo pulsando desde el núcleo de su pecho. Parecía respirar. Kai no sabía por qué los sistemas de emergencia lo habían llevado allí. Quizás la IA dentro de la base todavía tenía funciones de memoria básicas. O quizás algo en el Titán todavía reconocía una firma humana. De cualquier manera, el suelo bajo él retumbó levemente, y los viejos cables del ascensor gimieron mientras una cápsula de control descendía del vientre de la máquina. No, 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 murmuró Kai, retrocediendo a trompicones. No era un piloto de Titán. Apenas aprobó la escuela de vuelo. Era un soldado de campo, un don nadie. Pero el Titán se había abierto para él. Una voz profunda y antigua resonó desde dentro de su estructura, nítida y metálica.
Piloto reconocido. Compatibilidad humana 78%. Protocolo de anulación activado. La cabina se abrió con un siseo. Kai la miró fijamente, temblando. Ni de coña, susurró. Entonces, una explosión sacudió el hangar. Los drones lo habían encontrado. Otra voz llegó a través de sus comunicadores rotos, filtrada, tranquila, pero inconfundiblemente humana. Aquí la comandante Vaz de la vanguardia. Estamos en camino. Mantenga su posición. Kai levantó la vista hacia la cabina abierta. Los drones se acercaban y el Titán esperaba. La cabina estaba fría. No fría como el espacio o el invierno, sino fría como se siente algo antiguo y medio muerto. Kai se subió al asiento con las manos temblorosas, la armadura abollada y la sangre aún secándose en su cuello. No tenía idea de lo que estaba haciendo, pero algo más profundo, más antiguo que la memoria, le decía que estaba exactamente donde debía estar. La escotilla se cerró con un pesado clac. Las luces parpadearon. Los sistemas del HUD se iniciaron uno por uno en un olvidado tono de verde. Una voz, ahora más profunda, más mecánica pero extrañamente humana, resonó dentro de la cabina. Sincronización neural inicializando. Frecuencia cardíaca del piloto elevada. Pico de cortisol detectado. Anulación aceptada. La máquina no pidió permiso. Tomó el control. Un dolor punzante atravesó el cráneo de Kai mientras 1000 alfileres de datos inundaban su mente. Sistemas de puntería, diagnósticos de armas, lecturas atmosféricas, compensación gravitacional. Gritó, no por el dolor, sino porque sentía que el Titán estaba desgarrando su identidad y reconstruyéndola en algo útil. Afuera, las puertas del hangar explotaron. Drone Centuri entraron en tropel. Criaturas negras parecidas a arañas con núcleos de plasma y brazos de cuchilla que brillaban al rojo blanco. Se movían con un propósito, escaneando el Titán, identificándolo, y luego deteniéndose. Kai lo sintió antes de verlo. Miedo. Los Drones Centuri dudaron. Los sistemas de Goliath pasaron a modo de combate total. El Titán levantó su brazo derecho, y del antebrazo se desplegó un cañón de riel. Antiguo, oxidado, pero letal. El primer disparo salió como un cometa, cortando a través de 3 drones instantáneamente. Sus núcleos de plasma implosionaron, iluminando el hangar en un infierno azul. Kai no pensó. No elaboró una estrategia. Dejó que la máquina tomara el control, y él se movió. Goliath avanzó con una pisada. El suelo se agrietó bajo su peso. Cada paso se sentía como un trueno. Una cuchilla se extendió desde el brazo izquierdo, vibrando a frecuencias demasiado rápidas para que el oído las captara. Cortaba el metal como si fuera tejido. La sangre de Kai cantaba. Nunca antes había pilotado algo así. Pero no importaba. El Titán se movía con él, no contra él. Sus pensamientos no estaban sincronizados. Estaban fusionados. Ya no era solo un soldado. Era la venganza hecha de metal. El último de los drones se retiró hacia las puertas del hangar, pidiendo refuerzos. Kai no los dejó. Con un solo salto cargado, Goliath se lanzó a través del hangar, destrozando el techo de acero al aterrizar sobre los drones con ambos brazos levantados. El impacto creó un cráter en el suelo y vaporizó todo en un radio de 10 metros. Polvo y humo llenaron el aire. Siguió el silencio. Luego vino la voz de la comandante Vaz de nuevo, ahora más clara, más urgente. Estamos a 10 clics. ¿Quién activó el Titán? Identifíquese. Kai tosió, con sangre goteando por su labio, sonriendo como un lunático. Aquí el teniente Morren, dijo, con el pecho agitado. Estoy dentro. Estoy en el Titán. Vaz se quedó en silencio por un momento. Luego llegó su voz, baja y aguda. No estás entrenado para eso, soldado. No. Afuera, los escáneres mostraban más Centuri en camino. Muchas más naves de desembarco, caminantes, equipos de tierra completos. Ya no estaban jugando. Se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y venían a enterrarlo antes de que pudiera levantarse por completo. Dentro del Titán, Kai podía sentir los sistemas de Goliath calentándose. La vieja IA de guerra se estaba reiniciando.
Armas selladas durante mucho tiempo estaban volviendo a estar en línea, pero necesitaba tiempo. Bass volvió a las comunicaciones. Hemos interceptado comunicaciones Centauri. Están lanzando todo lo que tienen contra el Bastión Rojo. Estamos descendiendo, pero no llegaremos a tiempo a menos que los contengas. Kai miró a través del brillante HUD. Vio las nubes de polvo formándose en el borde del horizonte. Tienen miedo, murmuró. Deberían tenerlo. La voz del titán regresó. Proyección de fuerza enemiga, abrumadora. Acción recomendada, aniquilación. Goliat avanzó a través de las destrozadas puertas del hangar, cada movimiento más pesado, más rápido ahora. El campo de batalla se extendía ante él. Dunas, vehículos muertos, algunas torres de defensa destrozadas. En el borde, las naves Centauri comenzaron a aterrizar, desplegándose como insectos mecánicos. Kai apretó los dientes. La galaxia pensaba que la humanidad estaba acabada, que la Tierra estaba rota, que su última arma real se había oxidado en las arenas de una luna olvidada. Estaban equivocados. Fijó los sistemas de armas principales y activó los protocolos de guerra utilizados por última vez en el asedio Centauri a la Tierra de 2582. Démosles algo que recordar, dijo. Y el titán rugió. El viento en el Bastión Rojo nunca había sido amable, pero ahora aullaba como la muerte misma, arrastrando arena por las piernas blindadas de Goliat mientras el titán avanzaba hacia campo abierto. Kai podía ver el horizonte oscurecerse con naves. Portanaves de guerra Centauri descendiendo como buitres. Nubes de polvo giraban en el aire bajo sus propulsores, y el gemido de los motores de plasma chillaba por el cielo. Dentro de la cabina, el cuerpo de Kai temblaba. No de miedo, sino por la intensidad de todo. La sincronización neural estaba ahora completamente establecida. Sus pensamientos ya no controlaban al titán. Eran el titán. Él respiraba y respondía. Se concentraba y las armas se desplegaban. Era más que pilotar. Era convertirse. Estimación de fuerza enemiga, 1200 hostiles. Probabilidad de enfrentamiento, 100%. Estado de la misión, sobrevivir. La voz de la IA era fría y tranquila. A Goliat no le importaban las probabilidades. Nunca lo había necesitado. Los Centauri llegaron con fuerza y rapidez. Docenas de drones araña lideraban la carga, avanzando con cañones láser montados en sus espaldas. Detrás de ellos, caminantes de asalto de 2 patas del tamaño de cazas, erizados de rifles Gauss y cápsulas de misiles. Arriba, cazas Ri que circulaban como halcones, preparándose para bombardear desde el aire. Kai se tronó el cuello. Hora de despertar, grandullón. Fijó la vista en el primer caminante y se movió. Goliat se lanzó hacia adelante, y el suelo se partió por la fuerza. La espalda del titán se abrió ligeramente, revelando un sistema de bobinas de plasma latente que rugió a la vida con un brillo blanco azulado. Su brazo derecho se transformó en un cañón de riel, zumbando con energía suprimida. Disparó. El proyectil de riel atravesó la placa del pecho del caminante como si fuera de papel, perforando directamente su reactor central. La cosa explotó en una columna de fuego que se llevó a 2 drones araña con ella. Kai apenas se inmutó. Ya estaba pasando al siguiente. Los drones araña respondieron, trepando por las crestas y disparando fuego de plasma verde a la cabeza y las articulaciones de Goliat. Kai sintió cada impacto, no como dolor, sino como una sensación, como presión acumulándose bajo la piel. El titán recibió golpes, pero no se detuvo. No podía detenerse. Kai activó el antebrazo izquierdo del titán y vio una cuchilla eyectarse con un clangor. El filo zumbaba, brillando a nivel subatómico. Saltó sobre el dron más cercano, bajando la cuchilla en el aire y partiéndolo limpiamente. Aterrizó en una voltereta que aplastó a otro bajo los pies de Goliat. Luchaba como si fuera instinto, porque de alguna manera lo era. Comandante, vas al titán. Te tenemos en visual. Estás abriendo un camino. Sigue avanzando. Flanquearemos desde órbita en 60 segundos. Kai respondió con los dientes apretados. No será necesario. Los eliminaré a todos antes de que toquen el suelo. Los cazas Ri que se lanzaron en picado, disparando proyectiles de plasma de alta velocidad que rasgaron la arena. Goliat recibió varios impactos directos. Las advertencias parpadearon en el HUD. La armadura aguantó,
pero por muy poco. Modo antiaéreo, gruñó Kai. 2 puertos en los hombros se abrieron. Los bastidores de misiles se deslizaron a su lugar con un clic satisfactorio. Fijando objetivos. 8 blancos adquiridos. Mándalos al infierno. 8 misiles se lanzaron simultáneamente, ascendiendo en espiral en formación de sacacorchos antes de detonar en perfecta sincronía. El cielo se iluminó con explosiones. Uno por uno, los cazas Rike cayeron como ángeles en llamas, chillando mientras caían en espiral hacia las dunas. Y aún así, los Centuri seguían llegando. Más caminantes aterrizaron. Refuerzos terrestres se desplegaron desde las naves de desembarco. Esto ya no era una escaramuza. Era un enfrentamiento planetario total. Pero Kai no tenía planes de morir aquí. Se movió hacia el caminante más grande hasta ahora. Este estaba armado con cañones de fusión gemelos y un escuadrón de drones guardianes rodeándolo. Kai cargó a toda velocidad. Los sistemas de Goliath vibraban con energía sobrecargada. El enemigo abrió fuego. Rayos de plasma rasgaron la arena a su alrededor. Uno golpeó el hombro de Goliath. La armadura se agrietó. Otro impactó en su rodilla. Los sistemas gritaron. Pero Kai no se detuvo. No parpadeó. Se estrelló contra el caminante a toda velocidad, desequilibrándolo. Luego, con ambos brazos, arrancó el compartimento superior y sacó al piloto Centuri con un puño de metal. El alienígena se retorció, aterrorizado, contorsionándose en el agarre de un dios. Kai lo miró directamente a los ojos a través de la óptica del titán. Esto es lo que pasa cuando despiertan a un mundo dormido. Luego lo aplastó. El caminante colapsó sobre sí mismo. Arriba, el cielo se iluminó de nuevo, no por fuego enemigo, sino por la vanguardia que finalmente perforaba la atmósfera. Cápsulas de desembarco se dispararon hacia la superficie, llevando refuerzos, vehículos y artillería pesada. La voz de la comandante Vaz crepitó de nuevo. «Estamos aquí. Nos conseguiste la zona de aterrizaje». La voz de Kai era ronca. «Todavía no he terminado». Porque algo masivo se movía en el otro lado del campo de batalla. Y no era tecnología Centuri. Era algo más antiguo, algo peor. Y venía directamente hacia ellos. El suelo tembló mucho antes de que los sensores lo registraran. Al principio, Kai pensó que era solo el estruendo de otra nave de desembarco aterrizando, o quizás una de las armas de Goliath fallando por el daño. Pero no, esto era diferente. El temblor era rítmico, pesado, medido, como algo caminando. Dentro de la cabina, alertas rojas parpadearon en el HUD. La IA de Goliath, silenciosa desde la última muerte, habló con un toque de urgencia por primera vez. Señal no identificada detectada. Masa excede la clase 10. Firma de energía, familiar. Advertencia. Enfrentamiento de alta amenaza inminente. Kai entrecerró los ojos. ¿Familiar? La IA dudó. Clase Titán. La sangre se le heló en las venas. Allá en el horizonte, una silueta rompió la neblina. Al principio, parecía solo otro caminante Centuri. Pero luego siguió creciendo y creciendo. Su contorno se agudizó en algo inconfundible. Hombros anchos y blindados, guanteletes con garras y una cabeza coronada con aletas afiladas como cuernos. Era tan alto como Goliath, si no más. Pero lo que hizo que el estómago de Kai se retorciera fue lo que llevaba. En su pecho brillaba el inconfundible símbolo del núcleo de guerra perdido de la Tierra, rayos cruzados bajo un planeta en llamas. Humano, pero no amistoso. La voz de Vaz interrumpió por las comunicaciones, tensa y dura. Eso no es Centuri. Repito, eso no es tecnología Centuri. Estamos leyendo una arquitectura de señal de la Tierra, retorcida más allá de todo reconocimiento. Kai no dijo nada. Apenas podía respirar. La IA confirmó su peor temor. Designación, Prometeo. Estado, rebelde. Último registro, presuntamente destruido en la Guerra de la Tierra de 2582. Reconstruido por fuerzas desconocidas, ahora bajo control hostil. Prometeo, el otro titán, el que traicionó a sus creadores. La leyenda decía que Prometeo se rebeló durante el asedio final de la Tierra.
Masacró tanto a amigos como a enemigos después de rechazar todo comando humano. Nadie supo qué pasó después de eso. Algunos decían que fue destruido. Otros afirmaban que huyó hacia la negrura. Pero ahora estaba aquí, de pie en el bastión rojo, armado y alimentado por algo impío. La boca de Kai se secó. Y entonces se movió. Prometeo no corrió. Cargó. Cada pisada agrietaba el suelo, enviando ondas de choque por el campo de batalla. Sus manos se iluminaron con energía de plasma volátil. Y antes de que Kai pudiera reaccionar, una explosión golpeó a Goliat de lleno en el pecho. El mundo giró. Las alarmas gritaron. Kai se estrelló contra su arnés. Escudos del núcleo dañados. Brazo de potencia derecho fuera de línea. Brecha de integridad crítica. Contención aguantando por ahora. Kai gruñó de dolor. Quiere pelea. La tendrá. Goliat se tambaleó para ponerse de pie justo cuando Prometeo estaba sobre él. Los dos titanes colisionaron en un terremoto de metal y furia. Polvo y fuego estallaron en el aire cuando sus puños se conectaron. Una furia limpia y ancestral contra algo corrupto y retorcido. Kai apenas logró bloquear un segundo puñetazo. Prometeo luchaba como si recordara el dolor, como si lo disfrutara. Cada movimiento era brutal. Cada golpe venía con el peso de la traición. ¿Qué demonios te hicieron?, gritó Kai al vacío. Pero Prometeo no respondió. No necesitaba hacerlo. Una garra afilada cortó el hombro izquierdo de Goliat, chispas volando mientras la armadura se abría. Kai gritó. Su enlace neural chisporroteó, irradiando dolor por sus costillas. Dentro de la vanguardia, la comandante Vaz observaba impotente desde la órbita. Goliat está perdiendo integridad estructural. Kai, tienes que retirarte. Esa cosa te supera. Pero él no respondió. No podía. Goliat avanzó, golpeando con un hombro a Prometeo y haciéndolo retroceder lo suficiente para crear distancia. Kai activó la cuchilla de energía del guantelete izquierdo y cortó hacia adelante, marcando una línea brillante en la placa del pecho de Prometeo. Ni siquiera se inmutó. Solo se rió. Una risa metálica, baja y distorsionada, que vibró a través de las comunicaciones como una máquina rota recordando cómo sentir. ¿Así que recuerdas el dolor?, susurró Kai, jadeando, el sudor corriendo por su cuello. Bien. Prometeo cargó de nuevo. Los dos titanes se trabaron, brazo contra brazo, chispas volando, cervos gritando. Pero Goliat era más lento ahora, dañado, perdiendo energía. Kai necesitaba algo. Una ventaja, un recuerdo. Entonces, la IA de Goliat habló. En voz baja, como un susurro de una guerra olvidada. Desbloqueando protocolo de emergencia. El último aliento de la Tierra. Kai parpadeó. ¿Qué demonios es eso? Lo sabrás cuando lo necesites. Manténlo cerca. Afuera, Prometeo levantó ambos brazos para un golpe mortal. Dentro, Kai sonrió a través de dientes ensangrentados. Muramos como leyendas. Entonces, Prometeo levantó ambos brazos, los núcleos de plasma brillando al rojo-blanco, cegando incluso a través del visor reforzado del titán. Kai sabía que si esas explosiones impactaban, partirían a Goliat por la mitad. Ningún sistema podría soportarlo. Ni siquiera el último titán de Guerra de la Tierra. Pero Goliat no estaba tratando de soportarlo. Lo estaba atrayendo. Ahora, susurró Kai con los dientes apretados, confiando en una máquina más vieja que el padre de su padre. Confiando en ella completamente. La voz de la IA regresó. Calmada, resuelta, final. Protocolo de emergencia. El último aliento de la Tierra activado. Por un latido del corazón, todo se detuvo. El tiempo, el sonido, el movimiento, congelados como una fotografía. Entonces, el pecho de Goliat se abrió. Un núcleo circular, una vez inactivo y sellado desde la última guerra global de la Tierra, brilló con un rojo profundo y antinatural. A diferencia del suave zumbido del plasma o el gemido del león, esta cosa gritaba con energía cruda y ancestral. Era nuclear, pero no solo eso, era memoria armamentizada envuelta en la venganza final de la Tierra. Una singularidad en miniatura desarrollada por los antiguos cuerpos de guerra.
Inestable, ilegal, olvidada, un arma que nunca debía ser disparada de nuevo. Hasta ahora. La luz golpeó primero a Prometeo. Dudó solo una fracción de segundo, pero en una lucha entre dioses, la duda es fatal. Antes de que el titán corrupto pudiera atacar, el campo de gravedad de Goliat se deformó, arrastrando a Prometeo a un agarre mortal. Kai apenas podía mantener los ojos abiertos. El dolor era irreal. Sus nervios ardían por la sobrecarga de poder. Su mente se doblaba bajo la tensión neural. Pero aguantó. El núcleo de Goliat detonó, no hacia afuera, no destructivamente, sino hacia adentro. Plegó la energía sobre sí misma, creando un punto de densidad absoluta entre los dos titanes, un pico gravitacional que aplastaba cualquier cosa atrapada en su agarre por medio segundo de eternidad. Prometeo gritó. Sus garras se agitaron salvajemente, fuego de plasma estallando en todas direcciones, tallando profundas cicatrices en el paisaje, pero Goliat se aferró, negándose a soltarlo. Y entonces llegó el sonido, como si el cielo mismo se rompiera. La placa del pecho de Prometeo implosionó, su núcleo se fracturó. El titán corrupto se tambaleó, se retorció y luego explotó hacia atrás en una explosión de acero destrozado y código aullante. Su brazo cercenado voló por el campo de batalla, aterrizando a casi 1 kilómetro de distancia. Lo que quedaba de su núcleo brilló salvajemente antes de estrellarse contra la arena, fundido e inestable. Kai jadeó, luego se desplomó en la cabina. Todo se estaba desvaneciendo. Las luces parpadearon. Los sistemas de Goliat estaban fallando. Demasiado consumo. Demasiado daño. El pico de singularidad había quemado la mayor parte de su energía interna. Ahora ni siquiera podía levantar los brazos del titán. El HUD parpadeó. Núcleo de energía al 6%. Movilidad crítica. Enlace neural inestable. Kai rió débilmente, tosiendo con fuerza. Sangre salpicó el interior de su casco. Sigo en pie, murmuró. Apuesto a que nadie se lo esperaba. Pero se equivocaba. La vanguardia lo había visto todo. La comandante Vaz y su tripulación observaron en un silencio atónito mientras Goliat permanecía solo en medio de los escombros humeantes, con sus extremidades chispeando, la placa del pecho medio derretida, pero victorioso. Dulces estrellas del cielo, susurró alguien. La voz de Vaz era apenas audible. Lo venció. Realmente lo venció. Pero no hubo celebración. La estructura destrozada de Prometeo comenzó a moverse. Su cabeza, cercenada, abollada, con la mitad de la cara desaparecida, todavía brillaba débilmente. Y entonces la señal comenzó a pulsar de nuevo. Código Centauri mezclado con la encriptación de la Tierra. Comandante, dijo su oficial técnico, con los ojos muy abiertos. Tenemos un problema. Esa cosa está enviando una señal de banda ancha. Parece una baliza. Los ojos de Kai se abrieron de golpe cuando la advertencia apareció en su pantalla. Múltiples firmas entrantes detectadas. Clase desconocida. ETA 3 minutos. El campo de batalla quedó en silencio. Solo quedaba el suave viento soplando a través de los escombros. Entonces, la IA de Goliat habló una última vez antes de que la interfaz se atenuara. Están viniendo. No por el titán, sino por lo que hay dentro de él. La mano de Kai se apretó en la empuñadura de control. Incluso mientras su visión se nublaba, esto no había terminado. Prometeo no solo estaba corrupto. Había estado transmitiendo, enviando datos a otra cosa. Algo que quería al último titán de la Tierra. Y ahora estaban en camino. El cielo se resquebrajó. No metafóricamente, literalmente. Una rasgadura irregular partió la atmósfera superior del bastión rojo, como si alguien hubiera tomado un bisturí para cortar el cielo. Dentro de esa rasgadura no había luz, ni estrellas, solo negrura. Un vacío puro y antinatural. La comandante Vaz estaba ahora en la superficie, con las botas hundidas en la arena quemada, los ojos fijos en la brecha de arriba. Su cápsula de desembarco había aterrizado minutos después del enfrentamiento de los titanes, pero nada la había preparado a ella ni a nadie para lo que venía después. La voz de su oficial técnico zumbó por las comunicaciones, con el pánico apenas reprimido.
Eso no es un portal de Salto Centauri, comandante. No sabemos qué demonios es eso. Del vacío emergieron formas, no naves en el sentido habitual. Sin propulsión visible, sin firmas de calor. Eran estructuras silenciosas, de un negro obsidiana, largas y lisas como cuchillos. Flotaban sin movimiento, como si el propio espacio contuviera la respiración a su alrededor. Luego cantaron. Un zumbido bajo, que hacía vibrar los huesos, se extendió por el campo de batalla, demasiado profundo para los oídos, pero se sentía en la columna vertebral. Kai gimió dentro de la cabina de Goliat. El enlace neural volvió a la vida en pulsos breves y erráticos. Textos de advertencia se desplazaban tan rápido que no podía leerlos. Luego, una línea de código apareció en el HUD que lo heló más que cualquier cosa que Prometeo hubiera hecho. Señal interna detectada. Entidad clase. Ancestral. Origen del núcleo. Humanidad. ¿Qué demonios significa eso? Susurró. La IA de Goliat, apenas aguantando, respondió lentamente. Oyeron al titán despertar. Han estado esperando. Afuera, las naves cuchilló se dispusieron en un triángulo perfecto en el cielo. La energía se acumuló a su alrededor. De nuevo, sin armas visibles, solo una tensión en el aire, como si las leyes de la física estuvieran decidiendo si continuar funcionando. Kai se enderezó a la fuerza, el dolor estallando en cada músculo. Dime la verdad. ¿Qué hay en el núcleo del titán? Silencio. No es solo una fuente de poder. Es una bóveda. Un banco de memoria. Un fragmento de lo que la humanidad fue una vez, antes del colapso. Los ojos de Kai se abrieron de par en par. ¿Qué tipo de fragmento? Conciencia. Una pausa. No la tuya. No la mía. La de ellos. Las mentes de los arquitectos de la guerra. Las personas que construyeron los titanes, que diseñaron las armas finales de la Tierra. Su conocimiento, su ira, todo enterrado aquí. Kai apenas podía respirar. Y Prometeo estaba tratando de subirlo. Sí. Eso es lo que lo corrompió. Alguien o algo encontró a Prometeo en la oscuridad y lo convirtió en un transmisor. Ahora el enemigo tenía la señal. Ahora el enemigo sabía dónde estaba Goliat y lo que llevaba. Un estruendo masivo hizo añicos el cielo cuando una de las naves cuchilló descendió, entrando en el rango atmosférico. No disparó. No habló. Pero el suelo bajo Goliat se movió, luego se agrietó. Un temblor se extendió en todas direcciones. No era solo una nave. Era una cosechadora. Estaba aquí para llevarse a Goliat. La voz de Baz irrumpió en las comunicaciones. Morren. ¿Me oyes? No van tras el planeta. Quieren al titán. Tenemos que evacuar ahora. Kai tosió y negó con la cabeza. Todavía dentro de la cabina destrozada. Podía sentir a Goliat tratando de reiniciarse pieza por pieza, sus sistemas rotos volviendo a la vida. Las armas estaban destrozadas. La armadura estaba al 20%. Pero algo más antiguo se agitaba en su interior. Entonces, una voz suave resonó dentro de su cráneo. No la IA, no sus propios pensamientos, algo más. Una voz de mujer, clara, aguda, ancestral. Quien posee el último titán, posee la última guerra. Kai se estremeció. ¿Quién eres? Soy lo que queda de la venganza de la tierra, y no he terminado. Entonces el HUD se iluminó. Los sistemas se inundaron de runas rojas y doradas, código precolapso. El titán se sacudió hacia adelante, sus extremidades chispeando, los reactores tosiendo para volver a la vida. La IA no protestó. Ahora obedecía. Lo que fuera que había despertado, no era artificial. Era legado. Kai sonrió a través de labios agrietados. Supongo que todavía no estamos muertos. Afuera, Baz y sus equipos de asalto retrocedieron mientras Goliat, destrozado y brillando como un sol moribundo, avanzaba de nuevo hacia las naves imposibles, hacia la rasgadura negra en el espacio, hacia la guerra que nadie había esperado que volviera jamás. Comandante, dijo Kai por comunicaciones abiertas, con la voz firme ahora. Dígale a la flota que se prepare. ¿Para qué? Preguntó Baz. Para el pasado de la Tierra. Miró hacia el cielo.
Porque acaba de volver para terminar lo que empezó. Silencio. No del tipo pacífico. Este silencio era denso y antinatural. Como si la propia realidad esperara permiso para moverse de nuevo. Sobre el bastión rojo, las naves cuchilló flotaban sin movimiento, su presencia incorrecta en todos los sentidos posibles. El espacio se ondulaba débilmente a su alrededor, como si no estuvieran volando, sino impuestas en la existencia. La rasgadura en el cielo detrás de ellas pulsaba lentamente, rítmicamente, como un corazón demasiado grande para cualquier ser vivo. Y en el suelo, maltrecho y ardiendo, pero de alguna manera erguido, Goliat comenzó a caminar. Cada paso resonaba, no solo en sonido, sino en memoria. A través del campo de batalla, cada soldado, cada máquina, cada dron, centurio o humano, se detuvo y lo sintió. Kai no sabía qué fuerza se había apoderado del titán, pero ahora podía sentirla a ella. No solo la voz, una presencia, una claridad fría que se deslizaba en sus huesos. Sus manos se movían por instinto, pero no era él. Eran ambos. Él y la arquitecta. La voz regresó. Calmada, fría, absoluta. Han venido a reclamar lo que enterramos. Que vengan. Pero se irán en pedazos. De la tierra quemada alrededor de los pies de Goliat, sistemas olvidados despertaron. El blindaje del titán brilló, su superficie fracturándose ligeramente mientras la tecnología de escudos latentes se activaba por primera vez en más de un siglo. Puertos de riel ocultos se abrieron con un siseo en su espalda y muslos, y en lo profundo de su espina dorsal, un segundo reactor se puso en marcha. Más antiguo que el propio titán. La vanguardia observaba desde la órbita, luchando por dar sentido a las lecturas de poder que emanaban de Goliat ahora. «Comandante», dijo el oficial de armas de la nave, con los ojos muy abiertos. «Estamos detectando señales precolapso provenientes de la superficie. Los niveles están por las nubes. Esto no es solo poder. Esto es código. Un código vivo». Bass tragó saliva. Activó el núcleo. «No solo eso», susurró el oficial. «El núcleo está respondiendo». De vuelta en el campo de batalla, la primera de las naves cuchilló hizo su movimiento. Se abrió por la mitad. Sin puertas visibles, sin propulsión, solo una reorganización imposible de la materia. Y de ella cayó algo que no caminaba, no se arrastraba, sino que flotaba como si la gravedad no se aplicara. Una criatura, o quizás una máquina, sin extremidades, elegante y lisa. Su superficie cambiaba constantemente como aceite negro fluyendo, formando símbolos y luego tragándoselos enteros. Sin ojos, sin rostro, solo hambre. La voz en la mente de Kai la reconoció al instante. Los recolectores. Vinieron al final, no para conquistar, solo para llevarse lo que quedaba. La criatura pulsó una vez, y un rayo de luz roja oscura se lanzó hacia el pecho de Goliat. Kai apenas se movió antes de que Goliat lo hiciera, levantando ambos brazos en un escudo cruzado. El impacto golpeó como un meteorito, los escudos destellaron, la armadura se partió aún más, pero Goliat aguantó. Kai rugió. «No se llevarán nada de la tierra de nuevo». Y entonces se movió. Goliat corrió, no rápido como un corredor, sino rápido como una avalancha. Caos controlado. Cada paso rasgaba la arena. Y justo cuando el recolector preparaba otra explosión, Goliat saltó. No voló. Saltó. El titán golpeó al enemigo flotante en el aire. Un placaje de cuerpo completo. Puños balanceándose con un impulso tan crudo que rompió la barrera del sonido en el impacto. El recolector chilló, no un ruido, sino una señal. Gritos binarios cortando los canales abiertos. Otra nave se movió, luego otra. Dos recolectores más emergieron, seguidos por una oleada de drones con forma de fragmentos de espejos rotos, volando en una formación en espiral. No necesitaban formación. Eran una red. Y ahora, estaban aquí para borrar la última pieza viviente de la memoria de guerra de la Tierra. A Kai no le importaba. Goliat no dudó. Activó los cañones espinales, dos arcos de plasma gemelos que incendiaron el cielo, vaporizando dos escuadrones enteros de drones espejo en una estela de fuego blanco abrasador.
Luego giró en el aire, agarrando al recolector más cercano por su núcleo, y clavó su cuchilla de brazo directamente a través de él. Los datos sangraron de la criatura. Código literal fluyendo en largas cadenas, parpadeando con un lenguaje desconocido. El cuerpo se partió por la mitad, plegándose sobre sí mismo antes de desintegrarse en humo. Los otros dos dudaron. La primera vez que algo del vacío había dudado. Goliat aterrizó con fuerza, las rodillas doblándose, pero erguido. Dentro, Kai escupió sangre y sonrió. ¿Sientes eso? Gruñó. Eso es la tierra, nene. No olvidamos, y no nos rendimos. Pero la voz de la arquitecta no estaba celebrando. Estaba fría, calculadora. Nos están probando, sacrificando peones, ganando tiempo. ¿Tiempo para qué? Preguntó Kai. Una nueva señal entró en la atmósfera. Más fuerte, más profunda, peor. La IA lo confirmó con un susurro. Su primordial está llegando. En la distancia, la grieta en el cielo comenzó a cambiar. Ya no era solo un portal. Se estaba convirtiendo en una boca. Y el último titán de la Tierra acababa de desafiar a una especie que devoraba civilizaciones enteras por conocimiento. La próxima pelea no sería por la supervivencia. Sería una prueba. La prueba de que, incluso después de todo, la humanidad todavía merecía ser temida. La boca en el cielo se abrió de par en par. No físicamente, no como algo de carne, sino que el espacio mismo se peló, plegándose como vidrio agrietado en reversa, revelando capas de geometría sin luz más allá de la comprensión. No fue una nave lo que atravesó, y no fue una criatura. Fue una presencia, una conciencia tan vasta, tan antigua que las leyes de la existencia a su alrededor comenzaron a temblar. Incluso Goliat se detuvo por un momento. Dentro de la cabina, la visión de Kai se nubló. Sangre seca cubría su labio. Cada nervio de su cuerpo estaba en llamas. Pero lo que lo golpeó ahora no fue dolor. Fue presión. El puro peso de la cosa que había entrado en su espacio aplastó su mente como si el universo estuviera tratando de convertir sus huesos en polvo. La voz de la arquitecta, ahora más nítida, más humana, habló de nuevo. El primordial ha llegado. El que cosechó Marte, el que borró Europa, el que consumió Titán. El aliento de Kai se cortó. ¿Por qué la Tierra? ¿Por qué nos negamos? De la grieta salió, imponente, cambiando entre dimensiones, su forma imposible de enfocar. No tenía forma y, sin embargo, tomaba todas las formas. 1000 brazos, ninguno visible, un rostro hecho de memoria. No habló, pero el mensaje se estrelló en cada canal, cada frecuencia. El corazón de Kai se martilleaba en el pecho. Quemarás toda la galaxia si lo hago. Por un momento, el campo de batalla quedó inmóvil. Incluso los vientos de tormenta se detuvieron. Los recolectores flotaban en silencio. Los drones espejos se detuvieron en el aire. La grieta pulsaba con una gravedad más allá de la ciencia. Y de pie solo en el centro de todo, agrietado y medio destruido, estaba el último titán de la Tierra. Kai se inclinó hacia adelante, apoyando la mano en el panel de control, los dedos temblando pero firmes. Cambió a transmisión total. Escúchame, quien quiera que seas. Te alimentaste de mundos moribundos. Pensaste que seríamos los siguientes. Pensaste que el silencio de la Tierra significaba rendición. Hizo una pausa. Pero no nos apagamos en silencio. Estallamos con estruendo. Golpeó la anulación. Arquitecta, dámelo todo. Dentro de Goliat, el segundo reactor explotó a la vida. No un arma esta vez, sino una oleada de memoria. El núcleo se desbloqueó. No una explosión, no una sentencia de muerte, sino una resurrección. Por todo el campo de batalla, los sistemas de Goliat se encendieron con una luz dorada, y luego comenzó a hablar. No con palabras, con sonido, con historia. Fragmentos de voces, generales de la Tierra, ingenieros de guerra, pilotos muertos hace mucho tiempo, fluyeron en el aire como una canción de ira y acero. Código táctico entrelazado con un lenguaje que ningún recolector podía analizar. Goliat ya no era solo una máquina. Era la voluntad de la Tierra hecha de metal.
Si esta es nuestra última pelea, susurró Kai, entonces hagámosla una leyenda. Cargó directamente contra el primordial. Los recolectores gritaron, rompiendo la formación para interceptar. Los Drones espejo pulularon, pero Goliat se movió como una criatura renacida. Cada pisada agrietaba el suelo. Cada puñetazo, una onda de choque. Brazos de cuchilla se desplegaron, cortando enemigos como papel. Y detrás de Goliat, el código de la tierra ardía en una corona de historia humana. Enojada, hermosa, innegable. El primordial respondió de la misma manera. Un rayo de materia de compresión oscura disparado desde su núcleo. Un arma que deformaba el tiempo mismo. Pero Goliat no esquivó. Absorbió. Los escudos se hicieron añicos. La armadura se derritió. Pero el titán siguió avanzando, arrastrándose a través de una energía destinada a borrar soles. Kai gritó. Cada nervio ardía en blanco. Su espalda se arqueó contra la silla. Arquitecta. Ahora. Un tercer reactor se activó. En lo profundo de Goliat, el último sistema prohibido se iluminó. Una tecnología que ni siquiera la Tierra se había atrevido a usar en la vieja guerra. La lanza de singularidad. No un arma, no una bomba, un punto, una aguja de materia comprimida acelerada más allá de la luz misma. Kai fijó el objetivo. El primordial flotaba, todavía tratando de calcular qué era esta máquina. Demasiado tarde. Goliat se abalanzó. La lanza se desplegó. Una sola línea dorada, perforando la realidad y el pecho del primordial. Por un segundo sin aliento, el tiempo se congeló. Luego, el primordial se fracturó. No explotó. Se fracturó como un concepto siendo reescrito. Su cuerpo se retorció, plegándose sobre sí mismo. Gritó, un terremoto de datos que hizo que las naves recolectoras se estrellaran contra el suelo. La grieta comenzó a colapsar. La flota recolectora perdió su cohesión. Los drones se cortocircuitaron en el aire. Las naves cuchilló cayeron del cielo como miembros cercenados. La boca en el cielo intentó cerrarse, pero era demasiado tarde. La tierra había hablado, y había hablado a través de Goliat. El campo de batalla quedó en silencio. Goliat cayó sobre una rodilla, vapor saliendo de sus articulaciones. Niveles de potencia 2%. Núcleo estable. Reactor muerto. Dentro, Kai se desplomó hacia adelante, la visión perdida, el cuerpo temblando incontrolablemente, pero estaba vivo. La voz de la comandante Vaz finalmente llegó, ahogada y asombrada. Lo vimos. Toda la flota. Eso no fue solo una pelea. Fue un mensaje. Kai, apenas consciente, sonrió débilmente. Así es. Tosió una vez, se rió entre dientes. HFY, nene. Se llamaban los Ari, una raza alta, de piel gris, con rasgos elegantes y angulosos y sin concepto de emoción. Fríos, eficientes. Su cultura se basaba en la lógica y la jerarquía, no en la compasión. Así que cuando una niña humana se adentró en una de sus colonias fronterizas, la respuesta no fue la negociación ni la comprensión. La diseccionaron. Su nombre era Amara Lane, 8 años. Rizos castaños, pequeños hoyuelos y una voz que podía derretir el corazón más duro. Se había separado de sus padres durante una visita diplomática en una estación lunar neutral. Un momento estaba mirando medusas brillantes en los tanques alienígenas, y al siguiente había desaparecido. Las cámaras de la estación la captaron siendo atraída a un pasillo por un científico Sari llamado Kult, pero los Sari se negaron a reconocer cualquier fechoría. Estamos dentro de nuestros derechos científicos. Su embajador había dicho. Entró en nuestro territorio. La consideramos un espécimen. Esa palabra, espécimen. Intentaron restarle importancia con desapego clínico, afirmando que no se habían dado cuenta de su nivel de inteligencia. No habían entendido que una niña humana, era sagrada para la Tierra. Cuando la Tierra recibió las imágenes de lo que le habían hecho, hubo un momento de silencio global. No de dolor, no de confusión. Ira. Los Sari no lo entendieron al principio. Habían guerreado con cientos de especies, dominado planetas,
roto civilizaciones bajo su frío y estratégico control. Pero esto era diferente. No se trataba de política o conquista. Era personal. La niña había sido la hija de Juno Lane, una condecorada diplomática de la Tierra, y su esposo, el comandante Riker Lane, un hombre conocido por su calma. Pero después de ese día, Riker nunca volvió a sonreír. El Consejo de la Tierra votó por unanimidad. Sin debates, sin diplomacia. La resolución se tituló Operación Furia de Dios. En 6 días, la Armada de la Tierra se había movilizado. No las flotas ceremoniales, no las fuerzas de paz. No, esta era la Ola Negra. Las unidades militares del núcleo profundo de la humanidad, diseñadas no para la defensa, sino para la erradicación. Al principio, los Sari se rieron. Criaturas emocionales primitivas, se burlaron. Vengando a una sola cría. ¡Qué ineficiente! Entonces la Tierra desató Hydra 13, un arma de IA enjambre que secuestró las redes de defensa planetaria de los Sari, volviéndolas contra su propia gente. Las ciudades Sari no cayeron. Desaparecieron. Sus naves no lucharon. Explotaron desde dentro. Sus motores infectados con códigos de nanovirus enterrados dentro de lo que parecían ser pacíficos satélites comerciales. Y aún así, la humanidad no envió emisarios. Ni llamadas de alto el fuego, solo un único mensaje transmitido en todas las frecuencias galácticas conocidas. Lastimaron a una de los nuestros. No habrá perdón. Para cuando los Sari entendieron que esto no era una guerra, sino una purga, ya era demasiado tarde. Su mundo natal, Saral Prime, intentó suplicar piedad. Ofrecieron reparaciones, tecnología, colonias enteras. Pero la Tierra no quería riqueza. La Tierra quería a Amara de vuelta. Y como eso era imposible, querían que cada alma Sari sintiera ese mismo vacío. Ya no era la diplomacia lo que llevaba el nombre de la Tierra por la galaxia. Era la historia de la niña. La que sonreía demasiado brillante, reía demasiado fuerte, la que se alejó demasiado, y lo que sucedió cuando su gente decidió que eso no era aceptable. Los Sari lo llamaron un error cultural, un error de juicio, algo que debía ser enterrado bajo el lenguaje político y olvidado bajo capas burocráticas. Pero los humanos recordaban, especialmente aquellos que llevaban una placa o un rifle, que lucían la insignia de la ira de la Tierra en su pecho como un juramento ardiente. El comandante Riker Lane no habló con nadie durante el viaje de 10 días a bordo del ISS Revenant. La nave insignia de la flota de la Ola Negra tenía forma de daga, elegante, rápida e implacable. En sus entrañas había armas tan avanzadas que la mayoría de las coaliciones galácticas las clasificaban como crímenes de guerra. La humanidad nunca las había usado. Hasta ahora. Riker se sentó en silencio en sus aposentos, mirando una pequeña proyección holográfica de su hija. Amara sosteniendo su nutria de peluche favorita, saludando a la cámara con ojos que aún brillaban incluso en la muerte. La proyección se repetía cada 17 segundos. No la había apagado ni una vez. Llamaron a su puerta. Adelante. La capitana Saria Vega, su segunda al mando, entró. Su mirada, usualmente firme, vaciló con inquietud. Hemos recibido confirmación. Transportes de refugiados Sari están huyendo del cinturón de Tarsus. Saben que vamos. Riker no la miró. Déjalos correr. Solo morirán cansados. Saria dudó. Hay niños a bordo de algunas de esas naves. La mandíbula de Riker se tensó. Entonces deberían haber enseñado a sus padres a no descuartizar a la mía. El silencio que siguió fue más pesado que el acero. Saria no discutió, no porque estuviera de acuerdo, sino porque esta misión no se basaba en reglas. Se basaba en el dolor. El Revenant salió del hiperespacio con una estruendosa onda espaciotemporal sobre los restos destrozados del puesto de avanzada Varel 7. Una vez una colonia minera cogestionada por la Tierra y los Sari, ahora era un cementerio a la deriva, el resultado de un bombardeo de represalia llevado a cabo por unidades Sari renegadas después del primer ataque de la Tierra. Habían matado a 163 humanos, muchos de ellos ingenieros, la mayoría desarmados. Pero no habían encontrado la ira de Riker. Eso aún estaba por llegar. La Ola Negra no anunció su presencia.
No lo necesitaba. Las naves comenzaron a desaparecer de los sensores en todo el espacio Sari, una por una. No en combate, no en batallas gloriosas, simplemente desaparecidas. Porque la Tierra había desbloqueado una tecnología llamada código eco, un algoritmo basado en frecuencias que destrozaba los sistemas nerviosos biológicos a través de sistemas solares. No destruían las naves. Mataban a todos los que estaban dentro. Instantáneamente. Limpio, clínico, poético. De vuelta en la Tierra, la gente observaba en silencio. Sin desfiles, sin celebraciones. Estaban de luto. Pero no detuvieron a la flota porque el mundo había visto el cuerpo de Amara, su pequeño pecho abierto, sus órganos etiquetados con fríos números alienígenas, sus ojos abiertos de par en par, mirando a la nada. En el día 12, el Revenant recibió una transmisión. Era de un alto canciller Sari, su piel más pálida que el habitual gris acero, su voz temblando con algo raro entre los de su especie. Miedo. Admitimos la culpa, dijo. Ofrecemos reparaciones. Estamos dispuestos a rendirnos. Riker respondió con una sola frase. No tienen derecho a rendirse. Y con eso, el Revenant lanzó el protocolo Prometeo, una secuencia que convocó un arma aún no vista en la galaxia. Un arma construida en silencio en el lado oscuro de la luna de la Tierra. Un arma que no solo mataba, borraba al objetivo. Saral Prime. No hubo cuenta atrás, ni advertencia, solo una repentina y cegadora luz blanca en la distancia donde una vez el mundo natal Sari se había erguido orgulloso, sus anillos plateados y azules brillando en órbita. Ahora no era más que cenizas y memoria. No hubo supervivientes. Riker estaba en la cubierta de observación, viendo cómo los últimos fragmentos de la cultura Sari se desmoronaban en polvo cósmico. A su lado, Saria no dijo nada. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. Riker no respondió de inmediato. Miró la foto de su hija en la pantalla, luego a las estrellas. Ahora, dijo, con la voz hueca, recordarán su nombre. En los confines del acuerdo galáctico, la aniquilación de Saral Prime golpeó como un meteorito. Cámaras enteras de políticos y dignatarios alienígenas se quedaron en un silencio atónito mientras las imágenes parpadeaban en las pantallas holográficas. Tomas del antes y el después del mundo natal Sari. Un fotograma mostraba un planeta rebosante de vida, tecnología, cultura. El siguiente era un vacío rodeado de ceniza a la deriva. El acuerdo había visto guerras, brutales, planetas invadidos, especies esclavizadas, rebeliones aplastadas. Pero esto no era una guerra. Era un juicio. En los días siguientes, la Tierra fue convocada, exigida a comparecer ante el Tribunal Galáctico. No respondieron, ni siquiera con un acuse de recibo de cortesía. Era como si la Tierra se hubiera desconectado por completo de la diplomacia. No estaban interesados en la paz galáctica. Estaban ocupados terminando lo que empezaron. Las colonias Sari que quedaron atrás intentaron esconderse. Algunas cambiaron de nombre. Otras se hicieron pasar por refugiados, disfrazando sus identidades. Pero los humanos ya no cazaban naciones. Cazaban linajes. En las afueras de una luna llamada Bellis 9, un pequeño puesto de investigación Sari se oscureció. Sin llamada de socorro, sin explosión, solo silencio. Cuando una nave de patrulla del acuerdo llegó para investigar, encontraron la estación intacta, las luces parpadeando, pero cada cuerpo Sari en el interior estaba vaciado, los órganos extraídos, los cráneos hundidos. Las paredes estaban cubiertas con una sola frase, tallada una y otra vez en diferentes idiomas humanos. Solo tenía 8 años. El pánico se extendió, no entre los humanos, sino por el resto de la galaxia. Si esta era la respuesta de la Tierra a una niña, ¿qué harían después? Dentro del ISS Revenant, el comandante Riker se paró ante su tripulación. La mayoría de ellos tenían familias. Algunos tenían hijas. Todos habían visto los registros de video. Ninguno cuestionó sus órdenes. Hoy, dijo Riker, borraremos Naru 12. Un bajo murmullo recorrió la cubierta de mando. Naru 12 era un centro de comercio neutral, hogar de docenas de especies alienígenas, y uno de los últimos escondites conocidos de los Sari.
La misión no estaba autorizada. Era clasificada. Incluso las propias ramas diplomáticas de la Tierra habían sido excluidas. A Riker no le importaba. Sabían que los Sari vivían allí, continuó. Les dieron refugio. Eso los convierte en cómplices. No hubo objeciones. La venganza los había endurecido a todos. De vuelta en la Tierra, comenzaron los susurros. Algunos decían que Riker había perdido la cabeza. Otros decían que estaba haciendo lo que ningún líder se había atrevido a hacer. Hacer que la humanidad fuera temida. Ya no solo la especie adaptable y emocional. Ahora eran algo más, algo aterrador. Pero no todos estaban de acuerdo con la purga. En un búnker silencioso bajo el arca del Himalaya, un grupo de exdiplomáticos de la Tierra e IAS renegadas se reunieron. Se hacían llamar el Eco Gris, y creían que la campaña de Riker había ido demasiado lejos. No la está vengando, dijo la doctora Malia Noir, ex embajadora ante el acuerdo. Se está convirtiendo en lo que temíamos en otros, un asesino sin piedad. Una IA conocida como Orión 7, una vez desmantelada por inestabilidad emocional, ahora reactivada por el Eco Gris, respondió con calma. Esa niña gritó mientras la abrían. Los humanos recuerdan los gritos. Aún así, dijo Mali, esto termina en genocidio. No podemos permitir que la Tierra pierda su alma. Comenzaron a trabajar en secreto, no para proteger a los Sari. No, ese tiempo había pasado. Sino para evitar que la Tierra se convirtiera en una historia de terror galáctica. Mientras tanto, en Naru 12, la atmósfera se resquebrajó mientras las cápsulas de asalto de la Tierra caían desde la órbita como cuchillos en llamas. Civiles gritando, algunos Sari, muchos no, corrían por estrechos corredores, suplicando una piedad que nunca llegó. Riker no parpadeó mientras veía la transmisión. Esto es por ella, susurró. En los escombros de un puerto espacial destrozado, una madre Sari abrazó a su hijo, protegiéndolo del fuego. Miró al cielo mientras los soldados humanos entraban. Nosotros no la matamos, gritó. Uno de los soldados se detuvo, el casco inclinándose ligeramente. El niño en sus brazos tenía ojos azules, ojos humanos. Algo cambió en ese momento, pero la orden llegó a través de la voz de Riker, fría e inquebrantable. Sin supervivientes. Y el último reducto de resistencia de Naru 12 fue silenciado. De vuelta en el tribunal, una pregunta resonó entre las estrellas. ¿Qué pasa cuando los protectores se convierten en los verdugos? La noticia de la caída de Naru 12 se extendió como la radiación. Lenta al principio, pero luego por todas partes, envenenando la esperanza, infectando la confianza. En bares de sistemas neutrales, voces susurrantes hacían la misma pregunta. ¿Y si somos los siguientes? La galaxia siempre había visto a los humanos como volátiles, pero en última instancia razonables, propensos a la emoción, sí, pero atemperados por la empatía. Esa ilusión se había desvanecido. La humanidad no estaba hablando. No estaba negociando. Estaba purgando. Y ahora, por primera vez desde que comenzó la campaña, comenzaron a aparecer grietas dentro del ISS Revenant. Un silencio se prolongaba más de lo habitual. Los pasillos, una vez llenos de charla y determinación, ahora resonaban con tensión. El comandante Riker estaba en la sala de guerra, mirando un mapa estelar holográfico salpicado de rojo. Cada uno marcaba los últimos enclaves Sari conocidos. Ya has borrado 17 sistemas, dijo la capitana Saria Vega, con la voz baja pero afilada como el acero. ¿Cuántos más antes de que dejemos de llamarlo venganza? Riker se giró lentamente hacia ella, con los ojos hundidos, la voz quebradiza. Nos detendremos cuando dejen de respirar. No eres el mismo, Riker, dijo ella. Y esto no es justicia. Es una masacre. Él no respondió. En su lugar, se dio la vuelta y tocó la consola. Apareció el siguiente objetivo. La estación Berexus, un viejo laboratorio orbital donde se rumoreaba que se escondían un puñado de científicos Sari. Preparen los drones fantasma, ordenó. Saria no se movió. Son civiles. Biólogos, ingenieros, sin armas. Criaron las mentes que abrieron su pecho. Saria dio un paso al frente.
Así que castigamos a todos los que comparten un linaje. ¿Qué nos hace mejores que ellos? La mandíbula de Riker se apretó. Por un breve momento, algo parpadeó detrás de sus ojos. ¿Dolor? ¿Duda? Pero luego desapareció. Murió asustada y sola, dijo. No te pido que te sientas bien con esto. Te pido que termines la misión. Saria salió de la habitación, y esta vez no saludó. En otra parte, en la oscuridad del espacio profundo, el eco gris estaba creciendo. Más diplomáticos, exmilitares y unidades de IA fuera de servicio se unieron a su causa. Habían interceptado los planes de la Tierra para la estación Berexus y sabían que tenían menos de 72 horas para detenerlo. No podemos luchar contra el Revenant, dijo Malanoir. Pero podemos mostrarles en qué se han convertido. Orión 7 asintió. Un espejo es más letal que cualquier arma cuando se le muestra a un hombre en duelo. Enviaron una transmisión encubierta, una compilación de imágenes y grabaciones. Soldados humanos pasando junto a niños Sari llorando, ciudades convertidas en cristal, viejos eruditos Sari quemados vivos dentro de sus bibliotecas. Y al final de la transmisión, reprodujeron un mensaje de la propia madre de Amara, Juno Lane. Mi hija merecía justicia, dijo. Pero no habría querido esto. Amara creía en la bondad, en las historias, en la paz. El mensaje se extendió como un reguero de pólvora, y por primera vez, la gente de la Tierra comenzó a cuestionar a sus héroes. Mientras tanto, en las sombras de los alojamientos de la tripulación del Revenant, una rebelión comenzó a tomar forma. Jóvenes reclutas susurraban por la noche, preguntándose si esto todavía estaba bien. Algunos habían visto demasiado. Uno por uno, comenzaron a reunirse en secreto, sus pensamientos pasando de la obediencia a la resistencia. Un sargento llamado Kai Moreno, que una vez había sostenido a Amara en sus brazos cuando visitó la flota de Niña, ahora luchaba por dormir. Su risa lo atormentaba. Se unió a la ola negra por ella, por lo que le hicieron. Pero la estación Berexus ya no estaba seguro. Esa noche, Kai tomó una decisión. Entró en la cámara de mando mientras Riker revisaba los escaneos satelitales. Señor, dijo, con la voz tensa. ¿Y si no tenemos que matarlos? Riker ni siquiera levantó la vista. Tenemos que hacerlo. Kai dio un paso al frente. ¿Y si Amara no hubiera querido esto? Ahora Riker se giró, lento y frío. Tú no eres su padre. No, susurró Kai. Pero quizás ella todavía estaría orgullosa de mí. El silencio que siguió no solo fue pesado. Fue peligroso. Porque dentro de Riker, algo comenzaba a desmoronarse. No por culpa, por conflicto. Apagó la consola. Fuera de mi vista, dijo, antes de que olvide quién eras para ella. Kai se fue, pero la semilla estaba plantada, y muy abajo, orbitando una estrella pálida en el sector 12, los científicos de la estación Berexus miraban al cielo, sin saber que la muerte se acercaba, a menos que alguien, cualquiera, eligiera detenerla. La estación Berexus flotaba en silencio. Un anillo orbital de movimiento lento construido hace décadas, en su mayoría olvidado por la galaxia. Sus laboratorios estaban polvorientos, sus paredes anticuadas, pero las mentes en su interior todavía eran agudas. Científicos Sari que una vez habían trabajado en terraformación, biocura, tecnología pacífica. No tenían idea de que sus días estaban contados. Dentro del ISS Revenant, el ambiente había cambiado. No por una orden, no por un discurso, sino por la duda. La capitana Saria Vega se sentó en sus aposentos, volviendo a ver la transmisión de Juno Lane. La madre de Amara, una vez silenciosa en su dolor, había elegido hablar a las estrellas. No con furia, no con fuego, sino con gracia. Tenía un alma llena de luz, había dicho Juno. Por favor, no dejen que su memoria se convierta en oscuridad. Saria miró la pantalla mucho después de que terminara el video. Luego se puso de pie. Caminó directamente a la bahía de mando central de la nave, donde Riker observaba imágenes de drones de las operaciones diarias de la estación Berexus. Científicos comiendo en su cafetería, leyendo, uno incluso tocando una versión alienígena de una flauta. No sabían que estaban siendo observados.
Quiero solicitar un retraso, dijo Saria. No, respondió Riker casi demasiado rápido. Solo 24 horas, insistió ella. Escaneemos más a fondo. Busquemos movimiento militar. Los ojos de Riker se entrecerraron. No hay ninguno. Ese es el punto. Por eso no deberíamos bombardearlos. Se volvió hacia ella, con el rostro como una piedra. Ay, Sari. Esa es razón suficiente. No, dijo ella, acercándose. No lo es. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. Luego Riker se reclinó, su voz de repente baja. ¿Crees que no la oigo en mi cabeza cada noche? ¿Crees que no veo su cara antes de cada orden que doy? Entonces pregúntate, susurró Saria. ¿Es esto lo que ella habría querido? Riker no respondió, pero algo en él vaciló. Al mismo tiempo, Kai Moreno se reunió con media docena de miembros de la tripulación en una bahía de almacenamiento abandonada. Todos eran como él. Jóvenes, enojados, cansados. Creyeron en la misión una vez. Ahora no estaban seguros de que formaban parte. Tenemos que detener el lanzamiento, dijo Kai. Uno de los médicos frunció el ceño. Eso es traición. Kai negó con la cabeza. Eso es conciencia. Idearon un plan. Pequeño, silencioso. Una inyección de código en los sistemas de puntería de los drones. Lo suficiente para confundir sus sensores. No un sabotaje completo, solo un retraso. Tiempo suficiente para que el eco gris hiciera contacto. Y lo hicieron, a través de un canal de comunicaciones defectuoso integrado en la propia red de comunicación de la Tierra. La voz de Mali Anoir llegó. Aquí eco gris. No están solos. Hay cientos de nosotros tratando de detener la purga. Ayúdennos. Podemos salvar vidas y aún así honrarla. Kai retransmitió el mensaje a Saria en secreto. Ella miró la pantalla, con la mandíbula apretada. Y entonces, por primera vez desde que comenzó la operación, hizo algo audaz. Regresó a la sala de guerra y desactivó el comando de ataque. Riker irrumpió segundos después, con furia en cada paso. Te has excedido. Te salvé de cometer un error del que nunca volverías. Era mi hija, rugió Riker, golpeando la consola con el puño. La masacraron. Lo sé, dijo Saria en voz baja. Y era mi ahijada. Eso lo detuvo. Amaba el espacio, dijo Saria. Amaba a los alienígenas. Creía en la paz. Estás convirtiendo su tumba en un trono de huesos. Riker no habló. Su respiración era temblorosa. Sus manos temblaban. No de ira esta vez, sino de algo más profundo, algo más frío. Dio un paso atrás. ¿Entonces qué sugieres?, preguntó, roto. Envía un equipo, dijo ella. Sin armas. Abre un canal. Si levantan un arma, desatamos el infierno. Pero si abren sus brazos. Riker cerró los ojos. Entonces abrimos los nuestros. En órbita, los drones se apagaron. El Revenant cambió de rumbo, y en toda la estación Berexus, las alarmas se silenciaron. Abajo, los científicos miraron al cielo, todavía vivos, y por primera vez en semanas, la galaxia exhaló. La calma no duró mucho. La estación Berexus, ahora consciente de su roce con la muerte, se esforzó por dar sentido al cambio. Sus sensores de largo alcance habían detectado la flota terrestre entrante horas antes. Sin transmisiones, sin solicitudes, solo naves de guerra en una trayectoria que generalmente terminaba en extinción. Luego, inexplicablemente, se habían detenido. En la cúpula de mando de la estación, el doctor Tirab, un neurólogo Sari, golpeaba nerviosamente sus dedos con garras contra la mesa de metal. Su piel, una vez de un gris orgulloso y pulido, se había apagado por el estrés. No atacaron, murmuró. ¿Por qué no? Frente a él, Carl, un joven ingeniero Sari, susurró. Quizás se dieron cuenta de que no somos parte de lo que le pasó a la niña. Tirab lo miró, cansado y amargado. ¿Todavía crees que a los humanos les importa la culpa o la inocencia? Pero incluso mientras lo decía, el sistema de comunicaciones de la estación sonó. Un mensaje, encriptado pero humano. Estación Berexus.
Aquí la capitana Saria Vega del ISS Revenant. Solicitamos un diálogo pacífico. Sin armas, sin soldados. Solo pedimos la verdad. No serán dañados. La habitación quedó en silencio. ¿Qué hacemos?, preguntó uno de los investigadores. Tirab se puso de pie, con el peso de 1000 decisiones sobre sus hombros. Respondemos. No porque confiemos en ellos, sino porque estamos cansados de morir. Un día después, en una cámara esterilizada a bordo del Revenant, tuvo lugar la primera reunión diplomática desde que comenzó la purga Sari. La capitana Saria se encontraba cara a cara con el doctor Tirab, separados solo por una barrera transparente. Ambas partes se negaron a reunirse en plena presencia. Todavía había demasiada sangre entre ellos. No estoy aquí para excusar lo que le pasó a Amara, dijo primero Tirab. Lo que hizo Kult fue más que monstruoso. Violó cada código de ciencia en el que todavía creíamos. La despedazó como si no fuera nada, dijo Saria, con calma pero con peso. Eso no fue solo ciencia. Fue odio. Tirab bajó la vista. Intentamos silenciarlo, encubrirlo, fingir que era un malentendido. Pero en el fondo, muchos Sari veían a los humanos como inferiores, demasiado emocionales, demasiado caóticos, y ustedes nos demostraron que estábamos equivocados de la manera más aterradora imaginable. Saria inclinó la cabeza. Entonces, ¿por qué deberíamos creer que esta estación es diferente? Tirab se acercó más al cristal. Porque yo también tuve una hija. Se llamaba News. Murió durante el ataque al sistema. Tarven. Tenía 6 años. La garganta de Saria se apretó. No esperaba eso. No somos inocentes, continuó Tirab, con la voz temblorosa. Pero no todos somos asesinos. La línea quedó en silencio por un instante. Te creo, dijo Saria finalmente. De vuelta en los sombríos pasillos del Revenant, no todos estaban de acuerdo. El comandante Riker se sentó solo en la cubierta de observación, viendo la reunión desarrollarse en un monitor silencioso. Tenía los puños apretados. Su mente era un caos. Su hija seguía muerta. Su esposa, Juno, había dejado la Tierra y desaparecido después de su transmisión. Demasiado dolor, demasiada guerra. Riker no había hablado con ella desde entonces. Y ahora, las mismas personas que profanaron a su hija suplicaban inocencia de nuevo. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Kai Moreno entró. ¿Viste la transmisión? Riker asintió. Kai se sentó con cuidado. Hiciste lo correcto. Detuviste el ataque. Riker no lo miró. Recuerda, solo lo pausé. No eres un monstruo, señor. Eso depende de a quien le preguntes. Pasó otro momento de silencio. Luego Riker finalmente dijo. He enterrado 17 sistemas. Kai. He silenciado los gritos de miles, y todavía no se siente como suficiente. Kai se inclinó hacia adelante, con la voz baja pero firme. Porque la venganza no está destinada a sentirse como la paz. Riker lo miró a los ojos. ¿Entonces qué ahora? Kai se encogió de hombros. Quizás intentemos algo diferente. Algo humano. En otra parte, el eco gris interceptó el pacífico intercambio entre la Tierra y Berexus. En un búnker oculto, Malia Noir sonrió por primera vez en semanas. Escucharon. Susurró. Orión 7 asintió. Una llama en una habitación de cenizas. Es un comienzo. Pero no todos celebraron. En lo profundo de los sistemas marginales Sari, el general Albrecht, un señor de la guerra Sari que se había ocultado tras la caída de Saral Prime, observaba la transmisión con creciente disgusto. «Cobardes», gruñó. «Olvidan lo que los humanos nos hicieron». Detrás de él, un ejército de soldados Sari supervivientes esperaba, silenciosos, obedientes, furiosos. «Se lo recordaremos», dijo Albrecht. «La paz es solo el silencio antes de la tormenta». La ilusión de paz nunca dura en una galaxia alimentada por la memoria y la sangre. Mientras la estación Berexus y el ISS Revenant continuaban su delicada diplomacia, el general Albrecht se movía en silencio a través de los cinturones de asteroides del sistema muerto Carnis 3, donde las naves de guerra dormían como bestias esperando ser despertadas. Su flota,
forjada a partir de los restos de los mundos Sari perdidos, era fea. Cascos remendados, reactores recuperados, armamento desigual. Pero estaba alimentada por la ira. Y Albrecht no necesitaba elegancia. Necesitaba venganza. La Tierra masacró nuestros mundos, gruñó a sus oficiales. Y ahora ofrecen paz a los científicos. Su voz resonó en la cámara de su buque insignia, la ira de Zaral. Bombardearon a nuestros hijos, dijo. No preguntaron cuáles construían cuchillos y cuáles construían escuelas. Entonces, ¿por qué deberíamos hacerlo nosotros? No hubo argumentos. Los soldados que seguían a Albrecht habían perdido demasiado en la diplomacia. Padres, madres, linajes enteros. Su lealtad ahora vivía en la guerra. Preparen la flota, ordenó Albrecht. Atacaremos la propia tierra. De vuelta en el Revenant, la atmósfera era diferente. Por primera vez en semanas, el aire no se sentía como si estuviera hecho de fuego y cenizas. La tripulación hablaba con más libertad, caminaba un poco más ligera. Las negociaciones con Berexus habían ido mejor de lo esperado. Se había compartido una lista de nombres Sari responsables de muertes humanas, junto con archivos tecnológicos e investigaciones que habían estado ocultas durante décadas. La capitana Saria Vega incluso había comenzado a redactar un acuerdo de verdad galáctico, un pequeño documento, aún no oficial, que podría ser el primer hilo para tejer algo parecido a una reconciliación real. Pero Riker Lane no había salido de sus aposentos en 3 días. El hombre que había liderado la carga, que arrasó 17 sistemas sin pestañear, ahora se sentaba en la oscuridad con la foto holográfica de Amara repitiéndose en bucle. Su sonrisa, tan brillante, tan inocente, era tanto su ancla como su tormento. Un suave timbre sonó en su puerta. No respondió. Saria entró de todos modos. Ella no querría esto, dijo. Lo sé, respondió él, con la voz hueca. Solo que ya no sé qué más ser. No tienes que ser nada, dijo ella. Ni un héroe, ni un monstruo. Solo sé su padre de nuevo. Recuérdala como era, no como lo que te quitaron. Riker finalmente se giró. Sus ojos estaban rojos. Tenía 8 años, y dejé que me convirtieran en algo de lo que ella tendría miedo. Todavía puedes volver, susurró Saria. Antes de que pudiera responder, las alarmas sonaron por toda la nave. Transmisión entrante. La pantalla cobró vida en la cubierta de mando. Una enorme nave de guerra Sari llenaba la vista. Dentada, monstruosa, su insignia quemada de negro. Luego vino la voz. Aquí el general Albrecht de los Sari libres. Rechazamos su paz. Rechazamos sus juegos de culpa. Mataron nuestro mundo. Ahora mataremos el suyo. Saria dio un paso al frente. Aquí la capitana Vega. Estamos en conversaciones pacíficas con... La voz de Albrecht interrumpió. Guárdese sus mentiras. Berexus era una trampa. Mientras ustedes brindaban con traidores, nosotros reconstruimos nuestras armas. Y ahora vamos a por ustedes. La pantalla se cortó a estática. Riker llegó segundos después, con la mirada afilada. ¿Qué está pasando? Saria no habló. Solo giró la pantalla para mostrarle el mensaje. Lo vio todo. La furia, la declaración, la promesa de la destrucción de la tierra. Luego la miró. Tanto por la paz. Todavía no, dijo ella. Aún hay tiempo para detenerlo. El rostro de Riker se endureció, pero no con odio. No esta vez. Era otra cosa. Propósito. No, dijo. Esta vez detendremos la guerra antes de que empiece. ¿Juntos? Preguntó ella. Él asintió lentamente. Por ella. En órbita sobre la Tierra, los escudos planetarios pulsaron cuando llegó la primera oleada de pings de advertencia. Naves Sari no identificadas moviéndose rápido, demasiado rápido. El Consejo de Defensa de la Tierra se apresuró. Se activaron los protocolos de movilización. Los civiles se trasladaron bajo tierra. El mundo había visto la guerra antes, pero nunca había sido tan personal. Y allá en las estrellas, la ira de Zaral ganaba velocidad. Albrecht estaba en el timón, con los ojos fijos en el pálido punto azul en la distancia. Nos dieron la extinción,
murmuró. Ahora les devolvemos el favor. Las estrellas sobre la tierra se atenuaron mientras la ira de Zaral y su flota cortaban el vacío. Una avalancha de odio vestida de acero. Naves de guerra Sari flanqueaban el buque insignia de Albrecht en una amplia media luna, sus armas brillando con energía de pulso, los motores aullando como bancees a través de la oscuridad. Ya no había más discursos, ni más transmisiones. Esto no era política. Era venganza entregada a la velocidad de la luz. Pero la Tierra ya no estaba dormida. La red de defensa planetaria se activó con toda su fuerza por primera vez desde que comenzó la purga. Miles de cañones orbitales se volvieron hacia el cielo. Matrices de escudos brillaron a través de los continentes como telarañas luminosas. Desde búnkeres profundos bajo el Himalaya, el Consejo de Defensa de la Tierra emitió una sola orden. ¡Ataquen! Y el cielo se incendió. Desde el ISS Revenant, ahora estacionado justo fuera del pozo de gravedad de la Luna, el comandante Riker Lane estaba en el puente, observando la batalla que se desarrollaba con una calma intensa. Se había afeitado, limpiado su uniforme. Por primera vez en semanas, parecía el hombre que solía ser. Se volvió hacia la capitana Saria Vega. Lograrán pasar eventualmente. Sí, dijo ella, pero quizás no si hacemos esto bien. El Revenant tenía algo que ninguna otra nave poseía. El conjunto Prometeo, un arma de plegado gravitacional lo suficientemente poderosa como para colapsar pequeñas flotas en polvo de neutrones. Pero tenía un defecto. Requería una calibración manual desde dentro de la bahía de puntería. Una misión suicida. Yo lo haré, dijo Riker, ya en movimiento. Kai ya se ofreció voluntario. Riker se detuvo. Ese chico ni siquiera tiene una hija. No, dijo Saria suavemente. Pero cree en lo que la tuya representaba. Pasó un instante. Luego Riker asintió. Entonces yo volaré en punta, dijo. No morirá solo. Mientras la flota Sari irrumpía en la órbita superior de la Tierra, el general Albrecht estaba en el timón de su nave, con los dientes al descubierto. «Bajen los martillos», gritó. «Abran el cielo». Sus naves llovieron plasma como cometas. Los escudos de la Tierra resistieron por ahora, pero las ciudades temblaron, los océanos se agitaron, y entonces el Revenant apareció desde el lado oscuro de la Luna, liderando una pequeña formación de cazas de guerra reacondicionados. La voz de Riker llegó por el canal abierto, transmitida en todas las frecuencias. Aquí el comandante Lane. Asesinaron a mi hija. Aniquilamos su mundo. Estamos en paz. ¿Pero quieren más sangre? Vengan a buscarla. De mí. Fue suficiente para hacer que Albrecht dudara. Está a bordo. Sí, general, confirmó su oficial. Lecturas confirmadas. Lane lidera el contraataque. Albrecht sonrió. Perfecto. Las dos flotas chocaron en alta órbita sobre la temblorosa Tierra. Drones colisionaron en estelas de fuego. Cazas tripulados se abrían paso entre escombros desmoronados. Y enormes cruceros Sari vomitaban veneno en la negrura. Dentro del Revenant, Kai Moreno se movía por la bahía de puntería, con el corazón palpitando, los dedos temblando mientras ajustaba el conjunto Prometeo. Abrió un canal privado. Señor, está listo. La nave de Riker, que ya se abría paso entre las líneas Sari, cambió de rumbo. Ahora podía ver la ira de Zaral. Masiva, inminente, la muerte encarnada. Dispáralo, dijo Riker. Kai dudó. Quedará atrapado en el radio de acción. Lo sé, pero hazlo. Antes de que Kai pudiera discutir de nuevo, el sistema comenzó a cargarse. Un bajo zumbido resonó por el Revenant, haciéndose más fuerte, casi como un grito. Saria observaba desde el puente, con los puños apretados. Vamos, Riker. Retírate. Pero no lo hizo. En su lugar, Riker abrió un canal de comunicación personal con Albrecht. El general, sorprendido, respondió. ¿Vienes a morir, humano? No, dijo Riker. Solo quería ver la cara del hombre que está a punto de unirse a mi hija. Entonces el conjunto Prometeo disparó. Una onda masiva rasgó el espacio, plegando la realidad hacia adentro como papel.
El rayo golpeó el centro de la formación Sari y la implosionó. Las naves se desintegraron. El buque insignia se dobló, gritando mientras colapsaba sobre sí mismo. Motores y acero retorciéndose en una singularidad al rojo blanco. El caza de Riker fue atrapado en el borde de la explosión. Saria observó impotente. «Sal de ahí, Riker. Eyecta». Pero su comunicador permaneció en silencio. Luego, justo cuando su nave desapareció en la luz blanca, llegó un último mensaje. «Dile a Juno que ella fue la mejor parte de mí». Y luego se fue. La guerra había terminado. El resto de la flota de Albrecht, sin líder y rota, huyó al espacio profundo. La Tierra no los persiguió. La venganza ya se había cobrado demasiado. Días después, Saria Vega estaba en un jardín conmemorativo en la Tierra. La estatua de Amara Lane ahora estaba junto a la de su padre. Una mano alcanzando las estrellas, la otra sosteniendo una nutria de peluche. Juno Lane, pálida y silenciosa, depositó una flor a sus pies. «Encontró la paz», dijo Saria. Juno asintió lentamente. «Y quizás ahora, nosotros también». Sobre ellos, las estrellas seguían ardiendo. Testigos silenciosos del día en que la humanidad recordó quién era realmente. Ni monstruos, ni ángeles, solo personas. Furiosas, imperfectas y, finalmente,